Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirnos juntos en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a desgranar un tema que ha tocado el corazón de muchos, una historia de apoyo incondicional en tiempos difíciles, y es que, como dice nuestro título, el amor de Can Yaman apoyó a Demet Özdemir en su dolor. Sé que este tema les intriga y a mí también, así que quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles. Y antes de empezar, recuerden, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más comentadas y queridas en Turquía, y no es para menos. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkencikus, y su romance fuera de ella cautivaron a miles de fans no solo en su país de origen, sino a nivel internacional. Sus seguidores esperaban cada aparición conjunta, cada detalle de su relación, y construyeron en sus mentes una imagen de amor y complicidad que en su momento parecía inquebrantable. Sin embargo, las relaciones en el mundo de la fama, bajo el escrutinio constante de los medios y del público, a menudo pasan por altibajos, y en el caso de Demet y Can, hubo momentos que pusieron a prueba su vínculo de maneras inimaginables. Hoy, sin embargo, queremos enfocarnos en un episodio particularmente sensible en la vida de Demet, un momento de dolor y tristeza que, según los rumores y las observaciones de muchos, fue testigo del apoyo incondicional de Can Yaman, un gesto que trascendió las complejidades de su vida pública y sus propias idas y venidas. Imaginen estar en el ojo del huracán, lidiando con una pérdida personal, un revés significativo en la vida, o simplemente atravesando una profunda tristeza, y sentir que el mundo entero te observa. Esa debió ser la situación de Demet Özdemir en aquel entonces. Aunque los detalles exactos de la tristeza que la embargó no siempre son públicos, y es crucial recordar y respetar la privacidad de las figuras públicas en sus momentos más vulnerables, el mundo del espectáculo turco es un hervidero de información, donde las ausencias notorias, los cambios sutiles en el comportamiento, las miradas esquivas y las declaraciones veladas dicen mucho más de lo que las palabras explícitas podrían expresar. Hubo un periodo en el que Demet, a pesar de su habitual energía y vitalidad, parecía atravesar un momento difícil. Las redes sociales, que son un arma de doble filo en la era digital, se llenaron de especulaciones. Los fans preocupados por su ídolo se preguntaban cómo estaría ella, quién estaría a su lado, quién le ofrecería ese abrazo silencioso que a veces es más reconfortante que 1000 palabras. Es en estos momentos de vulnerabilidad donde realmente se ven las verdaderas relaciones, ¿verdad? Las amistades sólidas, los lazos familiares fuertes y, sí, incluso los afectos que persisten más allá de las etiquetas de una relación romántica, salen a la luz. Y aquí es donde entra Can Yaman en esta historia, no como el novio o exnovio, sino como un ser humano que, al parecer, demostró una madurez y una empatía excepcionales. A pesar de que su relación con Demet tuvo sus altibajos y, como es bien sabido, finalmente llegó a su fin, parece que hubo un entendimiento, un cariño profundo que trascendió las dificultades y las razones de su separación. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de sus estrellas, captaron ciertas señales, fragmentos de información, que apuntaban a que Can no le dio la espalda a Demet cuando más lo necesitaba. Se hablaba de mensajes de apoyo que iban más allá de lo protocolario, de llamadas telefónicas reconfortantes e incluso, según algunos rumores, de visitas discretas para asegurarse de que ella estuviera bien, para ofrecerle una presencia tangible en medio de su soledad. Piensen en la presión que ambos vivían. Eran dos de las estrellas más brillantes de Turquía, figuras que acaparaban portadas, que tenían agendas apretadas hasta el límite, compromisos constantes y la mirada incesante del público y la prensa sobre cada uno de sus movimientos. En un entorno así, donde cada acción puede ser magnificada y malinterpretada, que Can, en medio de todo eso, dedicara tiempo y energía emocional a apoyar a Demet, habla mucho de su carácter y de la naturaleza de su vínculo en ese momento. No se trataba solo de ser pareja, sino de ser un apoyo mutuo, un refugio en la tormenta, una mano tendida en la oscuridad. Era la demostración de que incluso cuando las cosas se complican, el respeto y el afecto genuino pueden prevalecer. Los fans que seguían cada paso de esta pareja con una devoción casi palpable, notaron la diferencia. Demet, a pesar de su evidente fragilidad en esos días, a veces velada con sonrisas forzadas, mostraba destellos de esperanza y una fortaleza admirable.
Y muchos de nosotros que la admiramos tanto atribuimos esa fuerza, al menos en parte, a saber que no estaba sola, que había alguien que pensaba en ella, que le enviaba energías positivas. A veces el simple hecho de saber que alguien te quiere y te apoya, que se preocupa por tu bienestar, puede ser suficiente para darte el impulso que necesitas para seguir adelante, para levantarte un día más y enfrentar lo que venga. ¿Cómo se manifestaba este apoyo?, se preguntarán ustedes, con esa curiosidad natural que nos impulsa a querer saber más. Bueno, la información que circuló sugería que Khan no buscaba hacer alarde de su apoyo. No se trataba de posar juntos para las cámaras en un gesto público de reconciliación, ni de dar declaraciones conmovedoras en entrevistas que confirmaran su unión en tiempos difíciles. Más bien se hablaba de un apoyo íntimo, privado, de esos gestos que se hacen en la intimidad, lejos de los focos, y que tienen un valor incalculable precisamente por su discreción y autenticidad. Se decía que Khan se aseguraba de que Demet supiera que él estaba ahí para ella, para escucharla si necesitaba desahogarse, para consolarla con palabras amables, para recordarle su valía y su capacidad de superar cualquier obstáculo. Imaginen la escena: quizás Demet estaba luchando contra una ola de tristeza, sintiéndose abrumada por la situación, por la soledad, por el peso de sus propias cargas. Y de repente su teléfono suena, o recibe un mensaje. Es Khan. Un mensaje sencillo pero sincero, sin artificios, directo al corazón: estoy pensando en ti, sé que esto es difícil, pero eres una persona increíblemente fuerte, si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en decírmelo, estoy aquí para ti. Son esos pequeños gestos, esas palabras cálidas que a veces damos por sentados en la rutina diaria, los que pueden ser un salvavidas en momentos de profunda soledad y desesperanza. Son chispas de luz que iluminan el camino cuando todo parece oscuro. Y no olvidemos que las relaciones entre celebridades son a menudo un campo minado de rumores y especulaciones. Cada movimiento es analizado, cada silencio es interpretado. Pero en este caso particular, la percepción general entre los seguidores de ambos actores, aquellos que siguieron de cerca sus carreras y su historia, era que había una base de afecto genuino que persistía, incluso si la relación romántica no iba a continuar. El amor puede transformarse, puede evolucionar hacia una amistad profunda, hacia un respeto mutuo que perdura. Y eso, amigos míos, parece ser lo que sucedió aquí. El cariño que se profesaron como pareja no se evaporó por completo con el fin de su noviazgo, sino que se reconfiguró en una forma de apoyo humano, una señal de que, a pesar de sus diferencias o de las circunstancias que los separaron, se guardaban un lugar especial en sus corazones. Las circunstancias exactas de la pena de Demet, como mencioné antes, no son del todo claras, y es importante respetar su privacidad. A veces los momentos más dolorosos son los que uno prefiere transitar en la intimidad, lejos de la exposición pública. Pero el hecho de que los rumores de apoyo por parte de Khan fueran tan persistentes y creíbles, la forma en que se percibía la actitud de ambos, sugiere que hubo algo muy real en juego. A veces las historias más conmovedoras y humanas no son las que se gritan a los cuatro vientos en titulares escandalosos, sino las que se viven en la intimidad, con gestos sinceros, con un corazón abierto y una voluntad de estar presente para el otro. Podríamos especular eternamente sobre las razones exactas de su ruptura, sobre las presiones inherentes a la fama, sobre las incompatibilidades que pudieron surgir en un momento dado. Pero en este momento lo que nos interesa profundamente es ese hilo de conexión humana que se mantuvo en pie, ese acto de empatía y compasión. Khan Yaman, a pesar de sus propios compromisos, de su creciente carrera internacional y de la vida pública que llevaba, eligió, al parecer, estar ahí para Demet. Y eso, en mi opinión, es una cualidad admirable, un rasgo de carácter que habla volúmenes. Pensemos en la fuerza que se necesita para ofrecer apoyo a alguien cuando uno mismo podría estar lidiando con sus propias dificultades, o cuando la relación que se compartió ha llegado a su fin y podría existir resentimiento o incomodidad. Es una muestra de madurez emocional, de empatía profunda y de un cariño que va más allá de la simple atracción romántica o la conveniencia. Es la capacidad de ver al otro como un ser humano valioso, merecedor de compasión, de ayuda y de un espacio seguro para sanar. Y para Demet, en ese momento de dolor, de incertidumbre, de fragilidad, saber que alguien como Khan, alguien con quien había compartido tanto de su vida, estaba pensando en ella, enviándole fuerza, ofreciéndole su apoyo, debió ser un bálsamo para el alma. Quizás no solucionó sus problemas de inmediato ni borró la tristeza de un plumazo, pero le dio la energía necesaria para enfrentar cada día, para creer en sí misma y para saber que no estaba completamente sola en su lucha.
Fue un recordatorio tangible de que el amor, en sus múltiples facetas, puede ser un motor de fortaleza. Los fans, como decía, son observadores agudos. Notaron cómo Demet, a pesar de las circunstancias difíciles, mantenía una dignidad y una resiliencia admirables en sus apariciones públicas. Y muchos de nosotros, al verla, pensábamos, hay alguien ahí para ella, alguien la está apoyando. Y esos alguien, por los indicios y los rumores, parecían apuntar fuertemente a Khan. Esta historia nos enseña algo importante sobre las relaciones humanas, sobre la trascendencia del afecto y la importancia de la empatía y del apoyo mutuo, especialmente en los momentos más oscuros de la vida. No importa cuán exitosos, famosos o poderosos seamos en la superficie, todos pasamos por momentos difíciles, por caídas, por momentos de duda y dolor. Y en esos instantes el apoyo de quienes nos rodean, de las personas que nos quieren, puede marcar una diferencia abismal, puede ser el ancla que nos mantiene a flote. Incluso si la relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir ya no existe, el hecho de que su vínculo personal, su antigua conexión, pudiera haber sido una fuente de consuelo para ella en un momento de profunda necesidad, es una historia que vale la pena contar. Es un recordatorio conmovedor de que, más allá de las apariencias, de los titulares sensacionalistas y del brillo de las alfombras rojas, las personas detrás de las cámaras también tienen sentimientos, vulnerabilidades, miedos y, sobre todo, la necesidad innata de ser amadas, comprendidas y apoyadas. Y creo que esa es la esencia de lo que queremos transmitir hoy. No se trata de juzgar su relación pasada, ni de especular sobre posibles reconciliaciones o futuros inciertos. Se trata de reconocer un acto de bondad, de empatía y de apoyo humano en un mundo que a veces puede parecer muy frío, competitivo y deshumanizante. Can Yaman, en su momento, demostró que el amor, en sus diversas formas, ese amor que se transforma, que evoluciona, pero que no desaparece por completo, puede ser una fuerza poderosa para la sanación, para el consuelo y para la reafirmación de la valía personal. Así que, resumiendo un poco, lo que hemos visto hoy es cómo, a pesar de las idas y venidas de su relación, de las rupturas y las diferencias, se percibió un fuerte y conmovedor apoyo por parte de Can Yaman hacia Demet Özdemir en un momento de dolor personal. Los medios y los fans, observando atentamente, interpretaron ciertos gestos, ausencias y rumores como una señal inequívoca de que Can estuvo ahí para ella, ofreciéndole consuelo, fortaleza y un hombro en el que apoyarse, demostrando que el cariño y el respeto pueden trascender incluso el fin de una relación romántica, dejando una huella imborrable de humanidad y empatía. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades turcas, y de esta historia tan humana que nos recuerda la importancia de la conexión y el apoyo mutuo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que el amor, en cualquiera de sus formas, siempre deja una huella de apoyo que perdura? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde el apoyo incondicional de alguien marcó una gran diferencia en un momento difícil? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus experiencias, sus reflexiones y sus opiniones. Son ustedes quienes hacen que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les interese y les aporte. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en estas historias, en el mundo del entretenimiento turco o en reflexiones sobre las relaciones humanas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante, entrevistas, análisis y noticias preparadas especialmente para ustedes. Muchas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.